Escritura en Hebreos 8, Hebreos capítulo 8, por favor. Y alguien que tenga, primero, que no tenga pánico escénico, y segundo, que tenga buena dicción y quiera venir aquí a dirigir esta lectura que vamos a hacer todos al mismo tiempo, pero para que haya alguien que siga la lectura. Por favor, acá tengo letra grande. Mira, si gustas, aquí esta tiene una letra bastante grande. Hebreos 8, del 1 al 13, por favor, todos juntos, puestos de pie, cuando ya lo tenemos abierto, y lo van a leer todos a coro, pero vamos a seguir el ritmo de Nora. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuvieras sobre la tierra, ni siquiera serías sacerdote, habiendo aún sacerdotes que representan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es pura y sombra de las cosas celestiales, como se lo dijo a Moisés cuando iba a dirigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es este suyo, cuando es mediador de un nuevo pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos, dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos me permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, este próximo a desaparecer. Amén. Amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Fíjense que estaba pensando ayer y ahora lo volví a pensar mientras Nora nos guiaba en la lectura de la Biblia. Como cada domingo se lee un fragmento y una porción, a veces puede suceder que lo vamos tomando como suelto y se pierde la visión de conjunto en ocasiones. Porque hoy vemos el capítulo 6, luego el 7, luego una porción del 8, y se va perdiendo la noción de conjunto. Entonces estaba pensando, ¿qué tal que un día
cuando terminemos Hebreos, o sea, por ahí del 2023. Entonces, hagamos en el culto de ese día, una lectura completa de los 13 capítulos sin parar. Y así tendríamos un panorama completo, además después de haber estado aprendiendo los puntos que he destacado. Me acordaba como cuando, bueno, no sé, me acordaba que lo leí, como cuando cuando es reconstruido los muros de Jerusalén, entonces Esdras y descubren y encuentran los rollos de la Torá. Entonces hay varios días que convocan al pueblo y lo único que hacen es leer el Pentateuco. Todos los días, desde temprano hasta el atardecer, está el pueblo y Esdras está leyendo la escritura, ¿verdad? Así que pues a lo mejor un día de estos así le hacemos. ¿Qué les parece? Muy bien. Bueno, ahora entramos al capítulo 8 y algo que me llama tan poderosamente la atención es el primer versículo. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un tan sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Un autor que es de mis favoritos se llama Allen Wilson Tozer. Escribió una frase que se las leo a continuación. Dice, de hecho la pasé al chat de la iglesia ayer: algunos creen que la vida cristiana es una cruz sombría y sin alivio, que se lleva bajo el ojo de un padre severo que espera mucho y no excusa nada. La verdad es que Dios es el más bello de todos los seres y servirle es un placer incalificable. Él nos ama por nosotros mismos y valora nuestro amor más que las galaxias de los nuevos mundos creados. ¿Qué les parece esta frase? Me parece muy cierto. Algunos creen que la vida cristiana es algo pesado, como una cruz sombría que se lleva así como con la intención de tratar de portarnos lo mejor posible, porque estamos bajo la mirada de un padre severo que espera mucho y no nos perdona nada. Algunos piensan que eso es. Sin embargo, es el más bello de todos los seres, y me gusta cómo comienza el capítulo 8 diciendo: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, es decir, ya les dije muchas cosas, ya les hablé, ya los regañé porque eran niños fluctuantes, ya les dije que tenemos una bendición especial, pero ahora me gusta que dice el punto principal de lo que venimos diciendo, o sea, lo principal de todo. Y si algo pudiéramos aprender en la vida, inclusive yo me atrevería a ponerlo en esos términos, si algo pudiéramos aprender en la vida y quedarnos grabado con ello, pero por supuesto vivir en consecuencia de ello, es que tenemos un sumo sacerdote, pero no cualquier sumo sacerdote, sino dice, tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. Ahora, todo esto tiene un montón de cosas bien interesantes, sutiles que descubrir. En primer lugar, dice, tenemos tal sumo sacerdote. Para nosotros esto puede no ser tan revelador, pero recuerden ustedes que en el pueblo de Israel, en la cultura hebrea, había sacerdotes, había toda una familia sacerdotal, toda una dinastía sacerdotal, y había los sacerdotes, y dentro de los sacerdotes era elegido a uno como sumo sacerdote, alguien a quien Dios señalaba para ser el sumo sacerdote. Ahora, el sumo sacerdote, los sacerdotes ministraban constantemente al pueblo para poder presentar las ofrendas por el pecado. Pero todo sacerdote primero tenía que presentar ofrendas por su propio pecado y después presentar la ofrenda del pueblo por los pecados. Y esto era los pecados constantes a lo largo del año. Cuando uno se arrepentía de algún pecado, cuando uno de pronto se daba cuenta de que había fracasado y le había fallado a la ley de Dios, entonces llevaba un cordero para un sacrificio según sus posibilidades. También, si era alguien pobre, llevaba una palomita o un pollino,
una paloma, pues, ya me perdí, pero llevaba ofrenda para ser sacrificada y su sangre derramada por los pecados conscientes. Pero el día un día al año, una fecha específica al año, el sumo sacerdote, y solo él, entraba en el lugar santísimo para presentar la ofrenda por los pecados de todo el pueblo, y en particular se decía los pecados no conscientes. Es decir, yo de pronto me cometí pecado, hice algo mal, estoy consciente de eso, entonces inmediatamente voy al templo, llevo un cordero o una paloma para ser sacrificada, confieso mi pecado a ese sacerdote y el sacerdote presenta la ofrenda. Pero resulta que hay un montón de pecados que ni cuenta me di, los pecados inconscientes, y todos esos pecados a lo largo del año se sumaban, y por eso ese día se presentaba en el lugar santísimo la sangre del cordero sacrificado. Y ese cordero sacrificado, pero para empezar, el sacerdote también tenía primero que llevar a cabo su propio ritual de purificación, hacer un lavamiento, un baño, y cambiarse de la ropa y ponerse la ropa sagrada para la ocasión, y presentar también él antes una ofrenda por su propio pecado, y entonces ya podía llevar ofrenda por todos los pecados. Es interesante, pequeños detalles sutiles, como dice aquí, un sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. En el lugar santo y en el lugar santísimo no había sillas, no había lugar para que el sacerdote se sentara. ¿Por qué no había lugar para que el sacerdote se sentara? Porque el trabajo de expiación de los pecados nunca terminaba. Nunca podía decirse se ha hecho el sacrificio completo y ahora sí me siento a descansar. Sentarse tiene el simbolismo, lleva implícito el simbolismo de obra terminada y sentarse. Recuerden ustedes, cuando Dios creó el universo, dice que en el sexto día terminó la obra y vio la obra que había hecho era buena en gran manera, y dice, y el séptimo día descansó. Ahora tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó. Nosotros podemos leer eso muy rápido y no darnos cuenta del detalle, pero se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. ¿De qué sumo sacerdote estamos hablando? De Jesús. De Jesús. ¿Por qué Jesús se sentó? ¿Por qué no permanece parado? Porque su obra fue terminada. Su obra fue completa, su obra fue terminada, porque Él no presentó un cordero para el sacrificio, sino que Él se presentó a sí mismo como cordero para el sacrificio. No tuvo que presentar antes un cordero para sacrificarlo por su propio pecado, porque Él no tuvo pecado jamás. Y entonces Él se presentó a sí mismo como cordero, y ahora se sentó a la diestra del Padre. Su obra ha sido terminada. Eso le da más sentido todavía cuando escuchamos o leemos que en el día de la crucifixión lo último que Jesús dijo fue: consumado es. Y después entregó el Espíritu. Ese sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, versículo 2, es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo. Igual lo podemos leer y no percatarnos de esos pequeños detalles tan fundamentales. Dice que es ministro de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿El hombre levantó algún tabernáculo? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que levantó un tabernáculo. Perdón, Dios le ordenó a Moisés que él construyera un tabernáculo, le dio las indicaciones, las dimensiones, los materiales que tendría que utilizar. Siglos más tarde, a David le revela cómo construir el templo, aunque no le es permitido a él construirlo, pero le revela todo el diseño del templo para que lo construyera. Entonces hubo un tabernáculo, pero dice que hay un verdadero tabernáculo, es decir, el tabernáculo de Moisés
El templo de Salomón, ese tabernáculo, ese templo, fueron copia del verdadero tabernáculo. Habla de un verdadero tabernáculo. Ahora, ¿dónde está nuestro Señor Jesucristo desde el momento que resucitó? Está en la presencia, en la diestra de la majestad de los cielos, sentado a la diestra de la majestad de los cielos, ministro del santuario del verdadero tabernáculo. ¿Cuál es el verdadero tabernáculo? La gloria y la presencia de Dios, a donde algún día hemos de estar todos nosotros. Ese es el verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y lo levantó por su propio sacrificio y no el hombre. Porque todo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer, lo que les decía hace ratito. En el conjunto sacerdotal, en la continuidad sacerdotal, tenía que presentar un sacrificio por sí mismo. Y luego dice en el 4: así que si estuvieras sobre la tierra, ni siquiera serías sacerdote. ¿De quién estamos hablando? De Jesús, de Cristo. Y miren qué declaración tan impresionante. Está diciendo: si Cristo estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. ¿Cómo les cae esta frase? Ahí está. Si Cristo estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Ahora, no solo es el principal y el más grande sumo sacerdote, pero dice: si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Aquí nos habla de la fundamental importancia de la resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, si Cristo estuviera sepultado sobre la tierra, ahí hubiera terminado su obra, y habría sido uno más de los miles, o quizás cientos y no miles, de grandes personajes sabios reconocidos por la humanidad, pero no tendría más trascendencia. Y si, hablando en sentido de la época, dice: si aún viviera, es lo que estaría diciendo aquí, si aún viviera, no sería sacerdote. ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Cuadrado? Sí. Y no sería sacerdote porque para ser sacerdote era indispensable ser descendiente de Abraham y de la línea de Leví. Y Jesús no fue descendiente de la línea de Leví. Dije de Abraham, debí decir de Aarón. De Aarón y luego y dentro de la línea de Leví. Y Jesús no fue descendiente de la línea de Leví. Entonces no habría podido ser sacerdote simplemente porque no venía de la línea de Leví. Esto es algo bien importante. ¿Por qué? Porque Jesús viene a ser el sacerdote perfecto, y no por herencia humana, sino por asignación divina, porque es el Hijo eterno de Dios. Y entonces dice: si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan ofrendas según la ley. Es decir, de no haber resucitado Jesucristo, la necesidad de la continuidad sacerdotal seguiría vigente. Y aquí lo que está diciendo nuestro autor de Hebreos, está diciendo: ya no es necesario ni los sacrificios de corderos, ni de palomas, ni de machos cabríos, porque el perfecto sacrificio lo hizo Jesucristo. Y ya no hay necesidad de sacerdotes que sean intercesores entre Dios y los hombres, porque a partir del momento de la muerte de Jesucristo, el velo del templo se rompió, se rasgó de arriba abajo. Y el velo del que está hablando es el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, aquel lugar al que solamente una vez al año y una sola persona podía entrar. Al momento que Jesucristo murió, ese velo se rompió. Y por eso en el capítulo 4 nos dijo: podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya no es necesario que haya sacerdotes que intervengan como intermediarios entre nosotros. Es más, aún más allá, el apóstol Pedro en su carta nos va a decir que ahora nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero esa primera frase: somos real sacerdocio. Ahora tú, Tere, ahora tú, Carmen, ahora tú, Alfredo, ahora tú y yo
hemos sido hechos sacerdotes en el sentido de que podemos entrar confiadamente al lugar santísimo, al trono de gracia, y sin ningún temor, confiadamente. Aquello que dice en 1 de Pedro 1:9 es que entremos confiadamente. Saben que el sumo sacerdote, por más que hacía su propia purificación y por más que hacía todo su rito necesario para presentar la sangre en el lugar santísimo, entraba con miedo, entraba con temor. ¿Y saben por qué entraba con miedo, con temor? Porque en la presencia de Dios no puede haber una mancha de iniquidad. Y si un sumo sacerdote se presentaba en el lugar santísimo al momento de hacer a un lado el velo y dar el paso a la presencia de Dios, porque era el lugar santísimo que manifestaba Dios su presencia, si había pecado no confesado y no expiado, él podía caer en ese mismo momento muerto. Así que imagínense el temor con el que entraban. Para todos nosotros decimos: qué padre, qué privilegio, qué momento. Pero imagínate que de pronto te decían: has sido elegido como sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo. Había una sensación de miedo, muy parecida tal vez como cuando poco tiempo después de haber salido de la esclavitud en Egipto, ahí en el monte, Dios llamó al pueblo para dar la ley, y tronó el cielo con estruendos y relámpagos, manifestando Dios su presencia. Y nosotros no nos imaginamos ese momento, pero la sobrecogedora presencia de Dios en ese lugar fue tal que, aunque Dios estaba llamando al pueblo, convocándolo para darles la ley, el pueblo dijo: no, ¿sabes qué, Moy? Ve tú, mi brother Moy, yo no voy. Y todos quedaron de acuerdo que solo Moisés subiera, porque todos tenían miedo. Y así, de la misma manera, este sumo sacerdote, una vez que termina esa cadena sacerdotal, Dios nos dice a nosotros: podemos entrar confiadamente al trono de gracia, al lugar santísimo. Y ahora nosotros somos sacerdotes. Ahora tú y yo somos sacerdotes. Todos los hijos de Dios somos sacerdotes. ¿Por qué sacerdotes? Porque en el sentido figurado, no para que nos pongamos de pronto con túnicas y vayamos a andar caminando con las manos metidas en las mangas, por favor, sino porque sacerdote significaba el intermediario entre Dios y los hombres. Era aquel que llevaba las peticiones de los hombres delante de Dios y que traía las instrucciones de Dios al pueblo. Y ahora, cada vez que tú doblas tus rodillas y cierras tus ojos en la intimidad de tu recámara y entras en comunión con Dios y comienzas a interceder por tu familia, o por hermanos en la fe, o por el vecino que tiene una necesidad aunque no sea cristiano, o por este país que está todo convulso, cada vez que tú entras en la intimidad con Dios, estás presentando las peticiones de los hombres a Dios. Y cada vez que tú en esa intimidad con Dios estás en su presencia, lees su palabra y su palabra te ministra, estás recibiendo las instrucciones de Dios y las compartimos a otros que no conocen a Dios. Y ese es nuestro llamado, nuestra misión constante: compartirla a quien no conoce a Dios, y entonces llevar las instrucciones de Dios a los hombres. Se fijan entonces un par de cosas sencillas aparentemente, pero número uno, el Señor Jesucristo se sentó después de haber ofrendado el sacrificio. Terminó su obra y está sentado. Número dos, ahora nosotros podemos entrar confiadamente a la presencia de Dios, y ya no es necesario más sacerdocio. Por eso dice el versículo 4: si estuviese en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, y seguiría habiendo sacerdotes.
Después de presentar a Jesús como el sumo sacerdote, pero superior a todos los sumos sacerdotes anteriores del Antiguo Testamento, nos presenta ahora más argumentos para mostrar que Jesús es superior a todo ese sistema religioso que era fundamental e importante. Pero nos muestra que es superior a todo ese sistema religioso que conocían hasta entonces. Y aunque nosotros no provenimos del judaísmo ni conocimos esa cultura sacerdotal, nosotros también podemos saber que Jesús es superior a todo lo religioso que hubiéramos tenido antes de conocer a Jesucristo. A todo aquello que hubiéramos creído, practicado o confiado, podemos ahora darnos cuenta que Jesús es superior a todo sistema religioso. Llámese catolicismo, cristianismo evangélico inclusive. Lo digo con esas palabras porque si uno está con una reglamentación pero sin comunión con Dios, de nada sirve la religión. Llámese budismo, llámese como se llame, pueden ser cosas muy padres, pero no sirven para nada. Ahora por eso dice, el punto principal es este, y lo explica a partir, si ustedes en sus Biblias tienen ahí probablemente un poco más reducido como la cita a partir del versículo 10 más o menos, significa que es el segmento que continúa cuando dice, a ver, espérenme, en el versículo 8, perdón. En el versículo 7 dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Se refiere al sacerdocio. Si el primer sacerdocio de los sacerdotes de Leví hubiera sido perfecto, ya no hubiera necesidad de que Jesucristo viniera, es lo que está diciendo. Ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. El segundo sacerdocio es el de Jesucristo. Y después viene la cita a partir del versículo 8 y hasta el final. Si ustedes se dan cuenta, viene un poco reducido, nos está indicando que esta es una cita, y al pie de sus páginas podrán ustedes ver que está refiriéndose a Jeremías 31, del 31 al 34, que no lo voy a buscar porque es una cita textual. Pero nos explica que el profeta señaló el profeta Jeremías, aproximadamente unos 600 años antes de Cristo, señaló 3 promesas del nuevo pacto, 3 características del nuevo pacto. Número 1, versículo 10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Pondré mis leyes en el corazón. Hasta entonces las leyes eran aprendidas y se tenían que enseñar a los niños desde pequeños, y el día del Bar Mitzvah, a los 12 años, ellos tenían que hacer prácticamente un examen, una exposición de las escrituras memorizadas, y todo judío tenía que memorizar la ley. Pero memorizar la ley no garantizaba cumplimiento de la ley. Como memorizar hoy las leyes no significa cumplimiento de ellas. Como de la misma manera, aprendernos normas éticas de conducta no garantiza que las hagamos. ¿Por qué? Porque para que hagamos las cosas no basta con que estén en la mente, sino también en el corazón. No basta con un aprendizaje, sino que estén en el corazón. Y por eso en el versículo 10 dice, pondré en el pacto que haré con la casa de Israel, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. No es solamente aprendizaje, sino que estén en el corazón. Y para esto, la acción del Espíritu Santo es la que trabaja en nuestras mentes. Solamente podemos entender a Dios porque el Espíritu Santo nos conduce. La acción del Espíritu Santo trabaja en nuestras mentes y en nuestros corazones los regenera, y esos corazones regenerados nos llevan a obedecer la ley escrita. No podemos obedecer la ley mientras nuestro corazón no es regenerado. Por eso, mientras Jesucristo no está en nuestro corazón, no podemos obedecer la ley ni cumplir la ley. Leíamos hace ratito en el grupo de varones y nos detuvimos largamente ahí. En Juan 14:12, cuando Jesús dice, el que cree en mí,
las obras que yo hago, Él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y nos deteníamos ahí porque coincidíamos en que es una expresión muy fuerte de Jesús cuando dice que el que cree en Él. ¿Tú crees en Él, Nora? Sí. ¿Tú crees en Él, Carmen? Entonces dice, el que cree en mí. ¿Tú crees en Él, Iván? Y dice Jesús, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará, y aún mayores hará. ¿No les bota el tapón del coco esto? ¿Sí? Y coincidíamos que suena muy grande e inalcanzable, pero yo les decía, por grande e inalcanzable que suene, Jesús nunca dijo nada por decirlo, y Jesús nunca exageró cuando habló. Entonces, si Él dijo que puedes hacer las obras, Maru, que el Señor hizo, y aún mayores, es una realidad. Está diciendo que podemos hacerlas. Ahora, ¿cuál es la cosa? Por más que nosotros estuviéramos intentándolo y diciendo, aquí dice, y aquí dice, y aquí dice, que ponga la otra mejilla, híjole, pues lo voy a poner, sería imposible, a menos que Jesucristo more en nosotros. Por eso solamente cuando el Espíritu Santo esté en nosotros, cuando la presencia de Jesús esté en nosotros, entonces podemos hacer las obras que Él hace y aún mayores. Entonces podemos cumplir la ley sin ningún problema, y no porque no seamos pecadores y seamos perfectos y maravillosos, sino porque Él ha puesto la ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y la diferencia es que ahora, cada vez que fracasamos, nos duele el alma haber fracasado. Antes fracasábamos y decíamos, pues nadie es perfecto, hombre. Y ahora, cada vez que pecamos, nos duele el alma. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto del Señor es que la acción del Espíritu Santo trabaja en nuestras mentes para convencernos y en nuestros corazones regenerados para hacernos actuar. Y esto lo vemos repetidamente en la enseñanza del Nuevo Testamento, que el Espíritu Santo está con nosotros, como lo dijo el Señor Jesús en Juan 16. Por favor, estos símbolos les pido que lo abran. Juan 16, versículo 7. Dice así el versículo 7: pero yo os digo la verdad. Los espero. 16, 7. Los que lo tengan, digan amén. Amén. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo entonces convence al mundo de pecado. La gente que no tiene el Espíritu Santo en sus corazones, la gente comúnmente no se da cuenta de la gravedad del pecado, salvo cosas ya que rayan en la perversidad y la maldad. Pero fuera de eso, la gente no se da cuenta. Tú y yo no nos dábamos cuenta de la gravedad del pecado hasta que el Espíritu Santo actúa en nuestro corazón. Por eso dice convencer al mundo de pecado, hasta que el Espíritu Santo actúa en nuestro corazón y nos convence de que somos pecadores. Antes de que el Espíritu Santo entrara en nuestro corazón, muchos de nosotros decíamos, bueno, pues yo no soy mala persona, yo soy tan malo, no soy pecador, porque pensábamos que pecado era todo lo más horroroso que está en Almoloya de Juárez y en los centros de cárceles de máxima seguridad. Pero es el Espíritu Santo el que nos convence de que somos pecadores y de que le hemos fallado a Dios de una y mil maneras. Otra frase de Tozer que me gusta mucho, hoy ando muy tosiente. Una frase de Tozer que también me gusta mucho dice, me ha hecho reflexionar, dice: a menos que nos entendamos merecedores de la condena de Pilato y del infierno,
Sí, merecedores de la condena del Pilato y del infierno, nunca entenderemos la cruz. ¿Cómo te suena esa frase? Nunca entenderemos qué. Nunca podremos entender la cruz. La cruz de Cristo. A menos que nos entendamos merecedores de la condena de Pilato y del infierno, nunca entenderemos la cruz. Es decir, no sé tú, pero yo, cuando no sabía, porque el Espíritu Santo no me lo había revelado, que era pecador, pues yo era de las personas que decía, bueno, pues no soy tan malo, cuando me muera me voy derechito al cielo con todos mis zapatos, ¿verdad? Entonces no entendía la cruz, porque si yo puedo ser lo suficientemente bueno como para irme al cielo con todos mis zapatos derechito al cielo, ¿para qué murió Jesús? ¿Qué sentido habría tenido la muerte de Cristo? ¿Se dan cuenta? Por eso, mientras no nos entendamos merecedores de la condena de Pilato y del infierno, es decir, mientras no entendamos que el pecador va al infierno, pues la cruz, ¿qué caso tuvo? Es el Espíritu Santo, cuando trabaja en nuestros corazones, que podemos reconocer y entender algo así como que somos pecadores y merecíamos el infierno y merecíamos la muerte. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se va entendiendo? El Espíritu Santo involucra un conocimiento, o mejor dicho, esta promesa de Dios en el versículo 11. Ahora regresemos a Hebreos 8, versículo 11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Esto significa un conocimiento personal de Dios por parte de cada creyente. Cada creyente conocerá al Señor. Dice, me conocerán. Este es el pacto que haré con ellos. Me conocerán, y me conocerán de tal manera que es personal. Recuerden, en el sistema sacerdotal de la antigüedad, en el Antiguo Testamento, muchos no conocían a Dios. Había los escribas, había los sacerdotes, pero el pueblo común no conocía a Dios, y lo que necesitaba era quien lo representara en el lugar santo. Ahora dice, a partir de ahora, ¿a partir de cuándo? De Jesucristo que vino a salvarnos. Ahora entonces tendremos todos un conocimiento personal de Dios. Cada creyente tiene un conocimiento personal de Dios y es responsable de profundizar y conocer cada vez más a Dios. Ahora ya Dios, aunque nos reúne como pueblo, pero no trata solo con el pueblo, sino individualmente con cada uno de nosotros. Nos conoce por nombre, nos ama personalmente. Al inicio primero llamó a Abraham para fundar por medio de él su pueblo. ¿Vamos bien? Después, con el tiempo, ese pueblo lo señaló como su pueblo, y a través de su pueblo manifestó su presencia en la tierra. Ahí dio los mandamientos, ahí él manifestó su presencia. Más tarde se manifestó en la persona del Salvador Jesucristo. Y Jesucristo fue rechazado, y Jesucristo fue crucificado por una humanidad pecadora. Pero va a llegar el día en que toda la humanidad lo conozca. Ahora lo conocemos tú y yo, pero va a llegar el día en que toda la humanidad lo conozca. Pero mientras ese día llega, tú ya tienes el privilegio de conocerlo. Un día va a llegar el momento en que Jesucristo venga por segunda vez, y toda rodilla se doblará. Y dice, y los que le traspasaron, y los que le rechazaron, y los que ahorita Dios les vale gorro, cuando Jesucristo venga por segunda vez, toda rodilla se doblará, algunos con gran temor. Pero tú y yo ya tienes el privilegio de conocerlo y de amarlo. Se le conoce por medio de su palabra, y se le ama por la cercanía y la intimidad constante con él en oración. Entre más cercanía tienes con Dios, más lo amas. Si alguien me dice, es que de pronto yo ya no sé si amo a Dios, ¿cómo es tu intimidad con él? ¿Qué tanto te acercas a él? Porque en la cercanía y en la intimidad se le ama. Versículo 12. Porque seré propicia a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Esto de qué nos habla? Nos habla de que este pacto que hizo
Jesucristo es un pacto de gracia y es un pacto basado en el perdón. Habla de iniquidades, habla de pecados. O sea, no está diciendo que no me di cuenta que fueron pecadores. Está diciendo, nunca más me acordaré de sus pecados. Es un acto de gracia, un acto de perdón, no un pacto de obras, no un pacto de obediencia. Por eso en Efesios dice que somos salvos por la gracia de Cristo, por gracia, no por obras, porque no hay obras suficientes para que podamos merecer la salvación. Siempre he dicho algo que para algunos les suena muy fuerte, pero si una persona en el universo, si una sola persona en el mundo, y en toda la historia desde el Adán hasta el día de hoy, una sola persona pudiera salvarse y entrar al cielo sin necesidad de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo había sido inútil. ¿Por qué? Porque significaría que el hombre se puede salvar a sí mismo, pero no podemos. Y entonces, como nadie puede cumplir plenamente la ley de Dios, nadie lo pudo cumplir, es por eso que Él proveyó primero en la historia el sistema de sacrificios. Como no podían cumplir la ley, la tenían que saber, la tenían que aprender de memoria, la tenían que enseñar. En Deuteronomio dice, y las enseñarás a tus hijos y las escribirás en los dinteles de las puertas, por todos lados, y en el camino se las dirás a tus hijos. ¿Recuerdan Deuteronomio? Por todas partes lo estarás diciendo. Pero aún así, por más conocimiento de la ley, nadie podía cumplir plenamente la ley de Dios. Y es por eso que Él proveyó primero el sistema de sacrificios. Como van a fallar, entonces dentro de la misma ley puso, ante tal pecado hay que hacer esto, y ante tal otro pecado hay que hacer esto, y el sistema sacrificial para expiar los pecados de la humanidad y entonces conseguir el amor de Dios, el perdón de Dios. Pero finalmente Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, ¿nuestro qué? Como que no lo soy muy bien. Sumo sacerdote. Nuestro sumo sacerdote se entregó a Él mismo para hacer el sacrificio perfecto, el sacrificio definitivo. Y por su muerte Él nos regaló el perdón. Él murió, se entregó como sacrificio, pero Él estaba plenamente consciente diciendo, Luis es un pecador, no tiene remedio. Por más que lo pudiera intentar convencer su esposa Alma, su maravillosa suegra Mari, por más que quisieran, toda la iglesia estarlo convenciendo, Luis no puede salvarse porque es un pecador y falla constantemente al Padre. Entonces lo que hizo el Señor Jesucristo es entregarse a Él mismo en el sacrificio perfecto y definitivo. Pero ese sacrificio es perdón. Por eso nos habla aquí en el capítulo, el versículo 12. Él por su muerte nos regaló el perdón y por su resurrección la vida eterna. Versículo 1. El punto principal de lo que venimos diciendo es es que Jesucristo nos salvó. El corazón del Evangelio. Y por Evangelio entendamos no los 4 evangelios, sino la palabra evangelio, la buena noticia que trajo Dios a la humanidad, consagrada en el Nuevo Testamento, en los evangelios. Pero el corazón del evangelio es la promesa de Dios de perdonar a los pecadores arrepentidos. ¿Se entendió bien esto? Sí. ¿A quién perdona Dios? A los pecadores arrepentidos. ¿Habrá alguno de ellos aquí? Ahora, el pecado y la culpa son experiencias humanas desde el principio de todos los tiempos y son experiencias universales. El pecado y la sensación de culpabilidad son tan reales hoy como lo fueron en el primer siglo. ¿No es cierto que una de las situaciones con las que el ser humano batalla constantemente es con la culpa? Los psicólogos se pasan muchos años estudiando y trabajan mucho, y una de las cosas con las que están constantemente trabajando los psicólogos es con la culpa. ¿Y por qué no podemos desarrollarnos? Dicen los psicólogos, porque cargamos la culpa. ¿Por qué nos autosaboteamos? Muchas veces porque cargamos con culpas. El pecado y la culpa es constante.
Por eso la promesa del perdón es una de las mejores noticias, o la mejor noticia, que Jesús nos ha perdonado por medio de su muerte. Y decirles una cosa, pero ¿cuántos sabemos o saben que perdonar es una de las cosas más difíciles que hay? ¿Sí o no? Sí. Porque se dice fácil, Jesús nos perdonó, pero perdonar es una de las cosas más difíciles. Si tú has perdonado a alguien que te ha hecho daño profundamente, y hablo de un daño profundo, si le has perdonado, sabes que perdonar cuesta mucho, pero mucho. Y en una de esas, a lo mejor hasta sabes que desearías perdonar, pero no puedes. Aún en este momento, alguno de nosotros podría ser que esté en este supuesto y en este caso. Como perdonar es algo tan difícil, puede ser que dices, quisiera, pero no puedo perdonar, porque perdonar cuesta mucho. ¿Y saben por qué cuesta mucho? Porque para poder perdonar, ¿quieren saberlo? Porque para poder perdonar uno tiene que absorber el dolor que el otro te ha causado. No puedes perdonar a menos que tú absorbas el dolor que el otro te causó. Es decir, que puedas ofrecer reconciliación sin esperar que el otro pague el daño que te causó. Por eso perdonar no es fácil. Es fácil perdonar cuando me dieron un buen defensazo por atrás en mi coche, me lo apachurraron todo y el señor del coche de abajo, de atrás, se baja y me dice, discúlpeme, lo siento mucho, aquí está mi seguro, y le van a reparar su coche, se lo dejan como nuevo. Pues así sí lo perdono. Como una vez que le dieron un golpe al coche de Alma, venía manejando. Le dieron un golpe, la aseguradora valoró el golpe económicamente en vez de llevarlo al taller, porque elegimos eso. Dijimos, bueno, pues en lugar del taller, porque estaba cerca de Semana Santa y se iba a tardar muchísimo, entonces valoró el golpe. El golpe no era tan enorme, pero era grande. Y entonces pues, valoró tanto, más pague esto, ya nos dio nuestra orden de pago, fuimos a recoger el cheque, y cuando vimos el cheque, fuimos a la hojalatería y le dijimos, me repara este golpe y ese otro, y me da una pintada general, porque me alcanzó, nos alcanzó, ¿verdad? Y así pues el que nos pegó en el coche no solo lo perdonamos, sino hasta podríamos habernos hecho guantes, ¿verdad? Hasta las gracias le daba. Cuando te reparan el daño es fácil perdonar. Cuando te pueden reparar el daño, perdonas. El tema del perdón, es más, eso no entra en la descripción de perdón. El tema del perdón es de lo más difícil, porque significa absorber el daño que el otro hizo y no esperar que te lo pague. En 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Ustedes creen que a Dios no le duelen nuestros pecados? A Dios no le duele la indiferencia de la humanidad. A Dios no le duele cuando los matrimonios se odian y se terminan divorciando y además pegándose hasta con la cubeta. ¿Ustedes creen que a Dios no le duele? Es más, que a Dios no le duele cuando es ofendido a uno de sus hijos. Y entonces a Dios le duele. Y dice en 2 Corintios 5:19 que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Eso es perdonar, no tomar en cuenta los pecados. Y en la cruz, Dios en Cristo absorbió todo el dolor y pagó todo el costo de la acumulación de todos los pecados y la maldad de la raza humana. Eso es lo que significa la cruz. Que ahí Jesús, ahí Dios, la Trinidad,
absorbió toda la maldad humana y perdonó y pagó por esa maldad. Es más, en mi tonto ejemplo del coche, es como si cuando me pegaron o le pegaron al coche, yo me bajara y le dijera: no te preocupes, no repares mi coche, ¿cuánto es de tu golpe? Yo te lo pago. Eso es lo que hizo Jesús. Eso es lo que hizo Jesús. No solo perdonó, sino pagó. Perdonó y pagó. Como que con el ejemplo del coche se ve más claro, ¿verdad? Te bajas y le dices: yo te pago tu coche. Es más, este coche ya está viejo, tíralo, te compro otro. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús nos miró y nos dijo: no, ¿sabes qué, Iraíz? Esa Iraíz ya no sirve. Necesitan nacer de nuevo. Y nos hizo nuevas criaturas. Nos compró una nueva criatura. Nos hizo nuevas criaturas somos. Por eso en la cruz Él ofreció a todas las personas el perdón y la reconciliación y una nueva vida. Él absorbió todos nuestros pecados. Y es que además el perdón rompe la cadena de quién me hizo qué, o sea, las causas. Cuando perdonamos podemos decir: se acabó, adiós, el tema se cierra. Porque el que perdona por amor toma sobre él mismo las consecuencias de lo que le han hecho. La pérdida, absorbe la pérdida. Y el Señor absorbió la pérdida. Piensa en cualquiera de tus pecados antes de conocer a Cristo. Piensa en que sea, cualquiera, en el más horrible. El Señor lo absorbió y lo pagó. Por eso es que el perdón siempre significa sacrificio. Y el Señor nos perdonó, y el Señor que está en nosotros nos llama a perdonar. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es este: tenemos tan sumo sacerdote que es mejor que cualquier sacerdocio, que no solamente estuvo en la tierra para hablarnos, sino que completó la obra, se sacrificó, y ahora, como la obra la terminó, está sentado a la diestra de la majestad. Y está sentado intercediendo por ti, Mitzi. Está sentado intercediendo por cada uno de nosotros. Y Él nos ha perdonado. Y el perdón no fue barato. Pero porque Él nos ha perdonado y Él está en ti, Él también a la vez no solamente te ha perdonado, sino que te llama a perdonar. Quisiera pedirle que cierre sus ojos y que piensen, por favor, en qué te ha perdonado Dios. ¿Qué es lo que Dios te ha perdonado? ¿Crees que puedes estar agradecido con el Señor porque Él te ha perdonado? Y si Él te ha perdonado, Él te dice hoy: tú también perdona. Tú también perdona. Fácil no es. Fácil no es. Significa sacrificio. Significa estar dispuesto a perder lo que deberían pagarte o restituirte. Significa un sacrificio. Pero ese sacrificio no lo haces tú. Ese sacrificio ya lo hizo Jesús. Y ahora tú todo lo que tienes que hacer es acogerte en la cruz a los pies de Cristo. Como dijimos hace rato, no hay lugar más alto, más grande que estar a sus pies. Y si hay algo muy doloroso
que aún no has podido perdonar que alguien te haya hecho. Decirle: Señor, aquí está, te lo entrego y quiero entregarte mi voluntad para perdonar. Y aún con toda sinceridad poderle decir: Señor, yo no puedo en lo humano, en mi carne, me resisto. Pero sabes una cosa, perdonar nos hace libres. Así que aquello que necesites perdonar, aquel daño, incluso si es irreparable, tráelo por favor a los pies de Cristo. Dile: Señor, esta cuenta te la entrego a ti. Es más, tendrías que llegar al extremo y decirle: Dios, perdóname porque en mi orgullo y mi soberbia he deseado y esperado que me pidan perdón y que se arrepientan y que me restituyan. Pero todo daño el Señor ya lo ha restituido. Toda herida el Señor la quiere sanar. Quizás alguna herida no la ha podido sanar porque tú no has querido perdonar. Y mientras tú no quieras perdonar, hay un bloqueo para que Dios pueda sanar en particular esa herida. Pero cuando tú estás decidido, cuando tú decides decirle: Señor, renuncio al derecho de que me pidan perdón, de que me paguen el daño que me hicieron, te entrego este dolor. En ese momento el Señor toma ese dolor y lo va a sanar y lo va a restituir. Y el Señor restituye aún más allá de lo que tendría que haberlo hecho quien te causó el daño. Yo te invito a que perdones, así como Él te perdonó, así perdones tú. Te invito a que le digas: Señor, aquí está mi dolor, te lo entrego, lo pongo en tus pies. Aquí está esto que me faltó, quizás del Padre terrenal, quizás de un esposo desobligado o maltratador, quizás de un hijo ingrato, quizás de un hermano desleal. Y la lista podría seguir hasta el infinito. Pero hoy es día para poder traer al gran sumo sacerdote esa ofrenda y decirle: Señor, yo perdono. Es más, perdóname a mí, porque he guardado resentimiento, o he guardado rencor. Perdóname. Palabra maravillosa, porque nos revelas, nos ayudas a entender cada vez más que nuestro amado Señor Jesucristo fue el sacrificio perfecto, pleno y total y definitivo. Y ahora tú estás sentado a la diestra de la majestad de las alturas, Señor Jesús. Gracias. Gracias por amarnos tanto, que intercedes por nosotros, que no solo cargaste y llevaste toda nuestra culpa y nuestros pecados, sino intercedes por nosotros. Y aquí hago una pausa para decirte, hermano, si no es tu necesidad prioritaria perdonar a alguien, pero has cargado con culpa, con sentimiento de fracaso, con sentimiento de culpa, por cualquier cosa que sea, el Señor dice
que Él perdona a todo aquel que se arrepiente de sus pecados. Así que si tú has cargado con algún sentir de culpa que te ha estado estorbando, bloqueando, en este momento también recibe el perdón del Señor. Recíbelo, porque Él ya te perdonó y Él llevó a la cruz todas tus iniquidades. Y como dice en el versículo 12, nunca más se acordará de ellas. Y si Él no se acordará de ellas, ya no te acordarás, no tienes por qué acordarte más tú. Y si hay carga, si hay culpa, entrégasela a Dios en esta hora. Entrégasela. Y sal de aquí disfrutando y experimentando la libertad de quitarte ese peso del Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos. Bendice a cada una de mis hermanas. Bendice a cada familia que está hoy aquí representada. Llénalos de tu presencia, de tu paz.